imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país por sobre otro u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Esta doctrina fue usada principalmente en Europa por el Imperio francés, italiano, belga, holandés, portugués, británico, japonés y alemán. Causas del imperialismo. Primero, tenemos que saber por qué comenzó este proceso histórico. Las causas del imperialismo europeo fueron factores económicos, ideológicos y políticos, siendo los más importantes el auge industrial, el aumento de la población, el espíritu nacionalista y la justificación ideológica. El auge industrial fue un motivante para el imperialismo, ya que este proceso incitó a los europeos a buscar nuevos lugares para la obtención de recursos naturales y expandir su fuera de Europa. El aumento de la población, gracias a los avances sanitarios, médicos y científicos que surgieron en la revolución industrial, motivó a los europeos a expandir sus territorios a otros continentes, para obtener más espacio y terminar con el hacinamiento, que provocará una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. El espíritu nacionalista también incitó al imperialismo, ya que este sentimiento fomentó el deseo de los europeos de expandir sus territorios y dominios. La justificación ideológica impulsó este movimiento, ya que los distintos pensamientos de la época, como el darwinismo social, propusieron la idea de que las civilizaciones occidentales eran superiores y que al conquistar otras naciones llevarían el progreso a aquellas que no habían podido acceder a él. Características del imperialismo. La presencia de los europeos en los territorios colonizados supuso su control político, social y cultural, además del sometimiento de sus habitantes a los intereses económicos de la metrópolis. Los primeros pasos. Inicialmente, la colonización se desarrolló mediante iniciativas privadas y exploraciones científicas. En la consolidación europea hubieron distintas maneras de dominación. Entre ellas están las colonias, que son territorios sometidos a la soberanía de la ciudad imperial, en donde ahí son administradas, como por ejemplo India. Las protectorados, que son regiones en donde las potencias coloniales controlan la política exterior, mientras que la élite nativa se encargaba de la política interior, como por ejemplo Egipto. Último, los dominios, que son territorios en los que se estableció una gran cantidad de población europea con su propio gobierno. Consecuencias del imperialismo. Una de las consecuencias más importantes fue la reconfiguración del orden mundial. Sus aspectos más importantes eran los acuerdos de la Conferencia de Berlín. Las rivalidades entre las potencias colonizadoras impulsaron al canciller alemán Bismarck a realizar una conferencia en la que se hablaran acuerdos que regulaban la ocupación de África. Otro aspecto es la creación de fronteras. Se fijaron límites en los territorios colonizados. Esto ocasionó conflictos políticos y sociales. El último aspecto es la resistencia al control imperial. En Asia y África, diferentes grupos presentaron una resistencia frente al dominio de los demás países. Algunos de estos grupos fueron los cipayos, que entre 1857 y 1858 se sublevaron contra el Reino Unido y llevaron a una reorganización del imperio. Los Boxers organizaron una rebelión contra sus gobernantes por pasividad frente a la dominación extranjera. Y finalmente, los Boers. Era un grupo que luchó contra el avance británico en este territorio. Impacto en los pueblos colonizados. Este proceso en el siglo XIX provocó cambios profundos en la economía, la cultura y modos de vida de los pueblos que habitaban las zonas colonizadas. En general, cambiaron su forma de vivir. La ampliación del mercado mundial. A fines del siglo XIX, la hegemonía económica europea se hacía sentir en el mundo de dos formas. Una es la inversión de capitales en infraestructura y la segunda es el crecimiento del comercio. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación. Nosotros somos el Team Chaya.
compuesto por Franco, José, Leonardo y Felipe. Hasta luego.